Feliz noche, mis líderes. Siento que hay una pequeña latencia aquí en la transmisión. Espero que no, pero sí siento como si tuviéramos una pequeña latencia, un pequeño delay. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos, mis líderes, a esta segunda sesión de este libro de Alex Rovira, La Brújula Interior. El formato de este libro es bastante interesante porque es un formato como de cartas que el autor inicialmente pareciera que se las está mandando a su jefe y luego a medida que van pasando las cartas que usa o que envía a su jefe, le ha servido como de reflexión y de introspección que le ha permitido hacer unos cambios importantes en su vida. El día de hoy vamos a hablar o a comentar algunos puntos relevantes de la carta 6 a la carta número 12, ¿ok? Y vamos a comenzar de una vez, porque está un poquito largo estos comentarios. Vamos a hacerlo lo más puntual posible para no aburrirnos, ¿ok? Carta número 6 es una pregunta. ¿Escasez y frustración? No. El origen de la insatisfacción propone el autor sobre la propuesta de un nuevo paradigma. Y esta propuesta inicia con la propuesta de resignificar la abundancia. Aquí el autor nos va a retar a redefinir de manera consciente nuestra percepción del mundo, pasando de la escasez a la abundancia. Y él dice que a veces el mundo pareciera que es igual a la abundancia y la satisfacción, mientras que el otro es igual a alguien con el que tengo que compartir y cooperar. Esa sería la invitación al nuevo cambio de paradigma. Él habla de que el origen de la insatisfacción, su principal argumentación, es que gran parte de la infelicidad de las personas proviene de ideas que hemos aceptado como verdaderamente absolutas y que son incuestionables. Y estas ideas nos encierran de alguna manera en una forma de vivir que no nos satisface. Leyendo esto me acordé de las cuatro nobles verdades del budismo. El origen de la insatisfacción es el deseo para Buda. Aquí la premisa perversa de la economía habla sobre el punto central, el cual es la crítica al principio básico enseñado en economía, que te dice que el mundo está constituido por bienes que son escasos y unas necesidades insatisfechas que cada día son más grandes, ¿ok? Y son cada día más grandes y son cada día menos los bienes y servicios que tenemos para satisfacer esas necesidades, por lo cual los seres humanos pareciera que cada día tienen muchas más necesidades que están insatisfechas. Así que Rovira de alguna manera lo traduce de una forma bastante contundente como que el mundo es igual a escasez y frustración. Y por supuesto que la frustración proviene precisamente de esa escasez, y también podemos citar algunos otros filósofos que dicen que de ser esto cierto, entonces la respuesta parece bastante lógica. Comencemos a desear menos para ser cada día más felices. También Rovira habla que la consecuencia de la mentalidad de escasez es vivir bajo la premisa de que tiene efectos directos y destructivos, como que nos relacionamos y percibimos la vida de manera escasa. Es decir, la escasez no solo habla de la parte material, de la parte financiera, también habla de la escasez en cuanto a cosas que satisfacen nuestra vida, incluso en cuanto a las relaciones. El otro como una amenaza, también es una parte fundamental del criterio de esta carta, donde el autor dice que si los recursos son limitados, cualquier otra persona o entidad, un compañero de trabajo, la empresa competidora o el país vecino, se van a convertir en un rival peligroso que quiere quitarnos lo que nosotros tenemos o necesitamos, ¿ok? También habla de la metáfora de que la vida es una lucha y la existencia se transforma en un camino difícil y bastante competitivo, donde la verdadera felicidad siempre parece estar a un futuro lejano. Y para algunos es peor porque siempre ven la felicidad como cerca, pero cada vez que estamos a un centímetro de alcanzarla, se nos aleja un kilómetro. Entonces esa carrera o esa constante lucha por acercarnos a algo es lo que genera la insatisfacción. Y aquí hay otras metáforas interesantes que abordar, como por ejemplo la metáfora del palo y la zanahoria, ¿no? Que pareciera que cada vez que nos acercamos a la zanahoria siempre se mantiene a la misma distancia. Y pareciera que eso es así por el simple hecho de que la satisfacción que proviene de obtener esa zanahoria siempre está a la misma distancia. A la medida que yo me acerco a ella, ella se aleja en la misma proporción a la cual nosotros nos acercamos.
Esta metáfora se pudiera entender quizás desde el concepto de que nosotros decimos, wow, si yo ganara más, sería más feliz. Entonces pasan los años con esa creencia de que si yo ganara más, fuese más feliz. ¿Y qué pasa? Que pasados algunos años nos aumentan el sueldo o nos dan un ascenso y entonces llegamos a una nueva escala salarial, entonces automáticamente nos sentimos más felices porque tenemos lo que siempre hemos deseado, que es un poco más de ingresos. Pero como la creencia está tan arraigada, la creencia lo que hace es desplazarse. Es decir, ya a los 3 meses ya yo redireccioné todos mis gastos, es decir, no me mantuve en el mismo nivel, sino que me compré un celular más caro, un vehículo más costoso, una póliza de seguro con más cobertura, alquilo una casa en una zona mejor. Entonces, a medida de que yo llego a un nuevo nivel salarial, pues entonces también aumento mis gastos. Ojalá fuese en la misma proporción, pero generalmente la gente se excede otra vez y comienza a activarse o se vuelve a validar la creencia de que cuando tenga más dinero voy a ser feliz. La crítica al principio económico de la escasez es en realidad una poderosa metáfora de una mentalidad muy popularizada en la persona o en la sociedad. La economía, aquí en esta carta, la utiliza como una metáfora de la vida y aunque Rovira usa el ejemplo concreto de las facultades de la economía, no se refiere solo al dinero o a los bienes materiales. Esa escasez de la que habla Rovira es más una metáfora de cómo estamos percibiendo absolutamente todo en nuestras vidas. El tiempo, las oportunidades, el reconocimiento, el afecto e incluso el poder. Es bastante generalizado los comentarios de muchas personas ahorita diciendo que el tiempo se va rápido. Es decir, tenemos escasez de tiempo. Cada vez que vemos algo que pareciera una oportunidad, queremos aferrarnos a esa oportunidad porque es que las oportunidades también las percibimos escasas. Y por más que la gente diga lo bueno que somos en nuestro trabajo o que nuestra pareja constantemente nos reconozca cosas, seguimos sintiendo que el reconocimiento también es escaso. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted está jugando ahorita 4 roles principales y en 3 de ellos usted recibe reconocimiento, pero quizás en la empresa en la cual usted trabaja no hay ese reconocimiento constante. Entonces justo en el área donde usted no tiene reconocimiento suficiente, usted lo toma como si fuera en gran medida la mayor parte de su vida. ¿Ok? Entonces siempre ponemos el foco en la escasez. Y esa escasez también como una metáfora de mentalidad limitante. Es como que si una persona puede tener mucho dinero y aún así vivir con una profunda mentalidad de escasez, siendo que no tiene o que siente que no tiene suficiente tiempo, amor o seguridad. Es decir, en algún aspecto tiene abundancia, pero entonces decide enfocarse no en ese aspecto en el cual tiene mucha abundancia, sino por el contrario, busca enfocarse en aquellos puntos en los que no es tan próspero para entonces decir es que sigo siendo escaso. También habla en esta carta sobre la competencia como una metáfora relacionada a las relaciones humanas y la idea de que el otro es un competidor y no una persona que me va a complementar. Y esta es una metáfora de las relaciones basadas en la desconfianza, en la envidia y en el miedo, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Aquí le saqué un pequeño resumen de cómo se integraría desde el enfoque del liderazgo esta metáfora que trae esta carta. Y lo dividí en cuáles serían las 5 características que se ven principalmente en esta carta: la visión del talento, el manejo de la información, enfoque en la competencia, el reconocimiento y la visión del fracaso. Cuando hablamos de liderazgo de escasez o los líderes que tienen mentalidad de escasez, la visión del talento es escasa y debo retenerlo a toda costa. Si alguien brilla mucho, puede opacarme. Y entonces esa persona que está colaborando conmigo, que es mi mano derecha, se transforma en mi más férreo competidor. Y cada vez que puedo o cada vez que la persona amerita un reconocimiento, sencillamente me niego a hacerlo. ¿Ok? Pero en cambio, el líder con mentalidad de abundancia piensa que el talento es abundante y mi rol es desarrollarlo. Si mi gente crece, crecemos todos. Celebro el éxito de los demás porque inspira a todo el equipo. Una digamos, de los eslogans de la Cumbre Global de Liderazgo es: todos ganan cuando el líder mejora. Cuando hablamos del manejo de la información, los líderes que tienen mentalidad de escasez piensan que la información es poder, por lo cual trata de no compartirla con nadie o hace que la información sea limitada creyendo que es estratégica y lo transforman en un recurso escaso. Esas son las organizaciones donde todo es secreto.
donde tú como líder quieres que las personas estén enfocadas en la meta, pero no dices cuál es la meta. O le das la información mínima necesaria para que las personas avancen. Y entonces cuando ven que las personas avanzan muy lento, entonces les reclamas porque no tienen iniciativa. Pero un colaborador no puede tener iniciativa si no tiene claro el camino que tiene que transitar. Por el contrario, el líder que tiene mentalidad de abundancia piensa que la información compartida crea una alineación y una confianza en el equipo. La transparencia es un recurso que genera mucho más confianza y se siente abundancia, ¿ok? En cuanto al manejo de la información. Muchas veces cuando existe parálisis en los equipos, una de las razones por la cual se siente la parálisis en el equipo es porque sienten que no tienen la información suficiente. En cambio, un equipo que siente que la información es abundante y que la información está al alcance de todos, pues toman decisiones mucho más arriesgadas porque saben que están tomando decisión con la información necesaria. Si estás en una organización donde todo es un secreto, obviamente cuando te enfrentas a tomar una decisión de alto riesgo, vas a sentir inseguridad y con inseguridad las decisiones tienden a ser fatales. ¿Ok? Cuando hablamos sobre el enfoque en la competencia, los líderes con mentalidad de escasez se van a enfocar obsesivamente en destruir al competidor. Esto fomenta la competencia interna, a veces de forma muy tóxica, y siempre tenemos gente o jefes diciendo que gane el mejor. Yo no he visto nada más estúpido, más absurdo que un gerente haciendo que sus propios colaboradores compitan entre sí en un mismo departamento. Mientras que el líder que tiene mentalidad de abundancia se va a enfocar en crear un valor único para el cliente y fomenta la cooperación interna, porque sabe que la inteligencia colectiva es superior a la suma de las partes individuales, es decir, de que cada miembro trabaje de manera aislada. Cuando hablamos de reconocimiento, el líder con mentalidad de escasez ve el reconocimiento como un recurso limitado. No puedo estar felicitando a todo el mundo porque entonces se acostumbran y lo que hacen es perder el tiempo y hacer que se pierda el valor del trabajo bien realizado. Pero el líder que tiene una mentalidad de abundancia entiende que el reconocimiento, la gratitud y el aprecio son recursos infinitos que generan motivación y lealtad en el equipo, lo cual le ofrece de forma genuina y constante. Es decir, hay una política sólida de reconocimiento. Y cuando hablamos de visión de fracaso, el líder con mentalidad de escasez piensa que el fracaso es una pérdida inaceptable de recursos, de tiempo y de dinero. Por eso siempre va a buscar a quién culpar. No busca soluciones, siempre se enfoca en buscar un culpable. Mientras que el líder que tiene mentalidad de abundancia ve el fracaso como una oportunidad valiosa de aprendizaje, un recurso para la innovación futura y se enfoca en lo que hemos aprendido en este revés. Automáticamente cuando hubo un error, trata de que las personas se enfoquen en los argumentos que necesitan para solventar la situación y en buscar cuáles son las mejoras de base que van a permitir que ese error no se repita. La carta número 7, una hipótesis razonable. Te oyes, pero no te escuchas. El ruido del falso silencio. ¿Ok? Esta carta número 7, Alex Rovira tiene como una de las más introspectivas de alguna manera esta carta. Y está fundamentada en que toca el núcleo del autoconocimiento como un pilar para cualquier forma de desarrollo personal y por supuesto profesional. En esta carta, que es como una especie de viaje hacia el interior de cada uno, el autor va explorando la diferencia crucial entre el ruido superficial que oímos y la sabiduría profunda que solo podemos encontrar si aprendemos a escuchar a profundidad. ¿Ok? El ruido del falso silencio, como subtítulo de esta carta, aquí el punto de partida es una paradoja. Cuando buscamos el silencio interior, lo primero que encontramos es ruido. ¿Ok? Y es un ruido ensordecedor. Este ruido está compuesto por nuestras preocupaciones, las distracciones, los miedos, los diálogos internos que constantemente nos dicen, quiero relajarme, pero es que necesito ganar más dinero o necesito solventar esta situación o no me puedo echar a descansar porque hay muchas cosas pendientes. Luego hace la distinción en lo que significa realmente oír, que es un acto pasivo y superficial. Oímos el ruido de las voces contradictorias, las expectativas externas y nuestras propias justificaciones a esos ruidos que escuchamos, que oímos. Pero cuando hablamos de escucha, es un acto más activo e intencional y mucho más profundo.
que implica atravesar ese ruido para encontrar una vocecita muy sutil y auténtica que Rovira compara como ese Pepe Grillo, ¿no? Esa voz interior que es nuestra conciencia, es la voz de nuestro verdadero deseo, lo que realmente necesitamos satisfacer. Y el propósito de la autoescucha, que es como reconocerse, y su objetivo principal en este proceso no es predecir el futuro, sino entender el presente que estamos viviendo. La escucha nos permite reconocernos, es decir, volver a conocer esa persona en la que nos hemos convertido, ¿ok? Que a menudo es una extraña, es una persona extraña debido a ese ajetreo y a las presiones de la vida. Muchas personas, cuando se les pide o se les recomienda que hagan el famoso ejercicio del espejo en la mañanita o antes de acostarse para ver qué es lo que están viendo en ese reflejo, y se sorprenderían de ver la cantidad de personas que luego de un tiempo viéndose en el espejo notifican o dicen que llega el momento en que lo que están viendo en ese espejo, que es su propio reflejo, no lo reconoce. ¿Ok? Dentro de las metáforas que están presentes está esa metáfora del ruido interior, y ese ruido interior es una metáfora bastante poderosa que se refiere a todas las distracciones, miedos y condicionamientos sociales y expectativas externas que nos impiden conectar con nuestro propósito. No es solo un pensamiento, es el peso de lo que se supone que yo tengo que hacer. Y aquí me vuelvo a recordar de Karen Horney, de la tiranía del debería. Ese Pepe Grillo o ese niño interior o esa voz interna que tenemos es la metáfora de nuestra intuición. Es como nuestra vocación, nuestros valores fundamentales y nuestro ser más auténtico. Ahí es donde se empieza a calibrar la brújula interior a la que hace referencia el título del libro. Reconocerse como parte de la metáfora es una metáfora del proceso de realineación o resignificación. Y esto significa volver a conectar con quienes éramos antes de que el mundo nos dijera qué deberíamos ser. Fíjense qué profundo esto. Reconocerse es la metáfora del proceso de realineación, reconocimiento o de alguna manera resignificar para poder volver a conectar con quienes éramos antes de que el mundo nos convenciera de que teníamos que ser otra persona. ¿Ok? Qué interesante esa metáfora. ¿Cómo podemos reinterpretar esta carta para nosotros? Hice otro cuadro parecido, donde hablamos de que los aspectos del liderazgo que considero en esta carta son la toma de decisiones, la comunicación que debemos tener con el equipo, la gestión del estrés para evitar el burnout o el síndrome del empleado quemado, la innovación y la creatividad, y una parte muy bonita del liderazgo que es la autenticidad. El líder que solo oye, que es un líder con un modelo reactivo activo, se deja llevar por el ruido, la presión del trimestre, de la última tendencia o del miedo a la competencia, y sus decisiones pueden ser o casi siempre son contradictorias. El líder que sí escucha, que es un líder consciente y es un líder proactivo, se toma una pausa para conectar con los valores fundamentales, con ese niño interior y con el niño interior incluso de la empresa, y sus decisiones son coherentes y siempre están alineadas con la visión a largo plazo. Importante, líderes, si ustedes se capturan pensando siempre en el cortoplacismo, entender que el liderazgo realmente se da a largo plazo. Por ende, las semillas que estamos sembrando no son maticas, las semillas que estamos sembrando son árboles, ¿ok? Que obviamente pareciera que es muy tardío su florecimiento, pero una vez que el árbol tiene raíces y crece, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Da muchos mejores frutos por muchísimo más tiempo. Cuando hablamos de la comunicación con nuestro equipo, el líder reactivo oye los problemas de manera superficial, da instrucciones y espera obediencia, como un herrero. Es decir, te digo qué tienes que hacer y tú agarras ese martillo y empiezas a martillar. Y se frustra cuando el equipo no entiende. Muchas veces el equipo no acciona con la velocidad que pretende el líder simplemente porque no entiende la visión, no la tiene clara, y es chistoso ver a muchos líderes que pareciera tener la visión muy clara, pero que tienen una incapacidad para poder transmitir la visión de tal manera que la persona la pueda adoptar como propia, ¿ok? Mientras que el líder consciente escucha para poder comprender desde el contexto detrás de la palabra,
Pregunta siempre qué es lo que realmente le preocupa al entorno y se asegura de que la atención se dé y no solo la instrucción sea atendida. Es decir, el líder primero se enfoca en entender cuál es la situación que aqueja a los colaboradores y luego de que se asegura que se entienda realmente el problema, entonces gira las instrucciones de tal manera que la persona entienda la naturaleza y la importancia de la acción que se está tomando. No quiere personas que hagan como tú sabes, como seguir una instrucción ciega. Necesita que los colaboradores tengan criterio incluso para detener una decisión del líder, llamar la atención y sepan de alguna manera emitir un criterio lo suficientemente sólido como para que el líder diga, ok, Eli, tienes toda la razón, vamos a reformular el plan. ¿Ok? Cuando hablamos de la gestión del estrés, el líder reactivo ignora su propio cansancio y el de su equipo, oyendo solo la demanda de lo que es más productivo, se convierte en un extraño para sí mismo y acaba quemado y quemando al equipo. Mientras que el líder consciente escucha las señales de su cuerpo y de su mente y las de su equipo, entiende que el descanso y la reflexión no son un lujo, sino una necesidad, una herramienta estratégica para la sostenibilidad y la creatividad del equipo. Cuando hablamos de la innovación y la creatividad, el líder reactivo desestima las ideas porque siempre suenan como raras o que no encajan en el plan actual. Ese ruido de la operación diaria ahoga siempre la creatividad. Eso pasa cuando un líder tiene un hijo. Cuando digo hijo me refiero a algún proyecto y de repente la situación del mercado, del entorno, hacen que ese proyecto no sea viable. El líder, en vez de entender razones y decir, ok, vamos a poner en pausa este proyecto porque ahorita no es viable, empieza a hacer todo lo posible para callar las voces externas y hacer que su plan se lleve a cabo, no importa que lo demás se caiga o se venga abajo. ¿Ok? Mientras que el líder que escucha o el líder consciente sabe que las mejores ideas son burbujas que salen del fondo del alma de las personas, así que fomenta un ambiente donde él y su equipo puedan capturar esas ideas espontáneamente y libera la creatividad del equipo. Es decir, son líderes que crean un espacio lo suficientemente fuerte para que la gente se sienta segura para cometer errores o para tomar riesgos controlados. ¿Ok? Y cuando hablamos de la autenticidad, un líder reactivo va a proyectar una imagen de lo que él cree que un líder debería ser. ¿Ok? Así que su equipo siente una desconexión entre sus palabras y sus acciones. Estas son la clase de líderes que siempre te dicen el qué tiene que hacer cada miembro del equipo, pero nada de lo que él dice que hay que hacer lo hace él. Él dibuja un liderazgo ideal, de hecho lo habla en primera persona como si él fuese de alguna manera un emisario de lo que es representar esa idea o ese ideal, pero simplemente su conducta es totalmente contraria a lo que él vocifera que debe ser un líder. ¿Ok? Eso es como los líderes que hablan de productividad y de que tenemos que ser los mejores, pero sencillamente los resultados son tétricos, ¿ok? Hablan de una manera, pero lo que están mostrando con su conducta y sus resultados es totalmente lo contrario. Mientras que un líder que escucha en cuanto a la autenticidad, lidera desde su ser más auténtico. Es una persona vulnerable y sabe admitir que no tiene todas las respuestas. Eso hace que se cree la confianza y la seguridad necesaria para que el equipo se sienta seguro y pueda de alguna manera dar aportes significativos al entorno. ¿Ok? Carta número 8. El inconsciente y la imaginación, dos amantes apasionados y fieles. Cuando hablamos del inconsciente, es un servidor fiel, pero a veces un poco literal. En esta octava carta, que podríamos llamarla como una de las más fascinantes y prácticas, ya que ofrece una herramienta concreta para el cambio y la imaginación, ¿ok? Para el cambio que sería la imaginación. El inconsciente es un servidor fiel pero literal. Aquí Rovira lo que describe como el inconsciente como un gran almacén que funciona como un programa de ordenador y sus características claves o principales son, número uno, es perseverante y es fiel. Él va a trabajar sin descanso, incluso en los sueños más locos que tengamos para cumplir las órdenes que hemos recibido. También es literal y no cuestiona, es decir, no juzga si una creencia es buena o es mala, simplemente va y la ejecuta. Esa es la razón por la cual a veces vemos a personas haciendo cosas que parecen ilógicas desde afuera, pero que cuando estás metido en el meollo no te das cuenta de que lo que estás haciendo es una actividad que no te está generando ningún beneficio a largo plazo.
Se programa en la infancia, o gran parte de la programación proviene de nuestra infancia, diría Freud. Muchas de nuestras limitaciones actuales provienen de creencias que fueron instaladas en nuestra niñez, cuando no teníamos la capacidad crítica para rechazarlas, ¿ok? O triunfas o fracasas. Entonces, por eso es tan importante hacer conciencia y hacer el ejercicio de resignificar muchos conceptos ahorita en nuestra adultez, que si las dejamos que se queden ahí en nuestro inconsciente, van a seguir generando frustración en nuestra vida. Habla también del fracaso de la fuerza de voluntad, como el poder del inconsciente, siempre activo, es mucho mayor que el del consciente, que es activo solo a ratos. Por eso, intentar cambiar un hábito o una creencia profunda solo con la fuerza de voluntad, tienes que hacerlo o tú debes hacerlo, suele fracasar. Es como gritarle a un programa de software que no entiende el lenguaje que le estamos hablando. Es decir, en vez de utilizar los comandos adecuados en el teclado, nos ponemos a pegarle grito para que nos haga la tarea, ¿ok? Cuando habla de la imaginación como el lenguaje del inconsciente, aquí está la clave de esa carta. Si la fuerza no funciona, ¿qué sí lo hace? Pues la imaginación. Aquí Rovira la describe como la gran herramienta para reeducar al inconsciente. Y eso es una cosa importante, la flexibilidad de nuestra mente, tanto consciente como inconsciente. Nosotros podemos reeducar a nuestro inconsciente, ¿ok? ¿Cómo reeducamos a nuestro inconsciente? Metiéndole mejor información a nuestra parte inconsciente desde el consciente. Es decir, si ya sabemos que ese diálogo interno muchas veces o gran parte de ese diálogo interno es un diálogo en silencio, es decir, no somos conscientes de cuál es la conversación que está teniendo nuestro inconsciente, pero sí sabemos que el 80% de esa comunicación se da a través de preguntas y respuestas. Una manera de reeducar el inconsciente es simplemente haciéndonos preguntas conscientes que generen cambio y transformación. Escúchese, mis líderes, cuando hablan. Escúchese en cómo se expresa usted cuando se hace una pregunta. El 90% de las personas, su lenguaje para comunicarse con su inconsciente es mediante el uso del lenguaje negativo. Es decir, en vez de buscar acercarse a un objetivo, lo que buscan es alejarse de algo que no les gusta. Y ya sabemos por ahí que el inconsciente o nuestra mente no entiende negativas. Cuando usted dice no quiero seguir comiendo, entonces si usted quita el no, lo que le está diciendo a su inconsciente es quiero seguir comiendo. Así que por eso es que parece que la información es contradictoria y por eso es que a veces nos cuesta ver cambios duraderos en cuanto a nuestra manera de pensar y de resignificar nuestro entorno, porque tenemos que empezar desde el lenguaje de cómo nos estamos comunicando. El lenguaje del inconsciente es suave y amable, es simbólico, es emocional, como los niños, ¿ok? Así que la imaginación habla exactamente ese idioma. De ahí la importancia, mis líderes, de hablarnos en tono suave, de hablarnos amablemente con cariño, usar símbolos emocionales que sean poderosos y positivos, ¿ok? ¿Cómo se le debería hablar a un niño? ¿Ok? La fórmula de la creación. Dice Rovira que es I por D igual a R. Esta es la idea más potente y memorable de esta carta. Imaginación por deseo es igual a la realidad. Aquí el principio es que toda creación en el mundo físico, que es la realidad, fue primero un proyecto en el taller de nuestra mente, que es la imaginación, impulsado por un anhelo profundo, que sería el deseo. Al imaginar vívidamente lo que queremos, le damos a nuestro inconsciente una nueva instrucción, un nuevo objetivo para el cual trabajar sin descanso. Dice Stephen Covey en su segundo y tercer hábito, poner primero lo primero, habla en su segundo hábito de que existe la doble creación, ¿ok? La doble creación significa todo lo que nosotros logramos construir o materializar en el plano físico, primero fue una idea en nuestra mente. Y luego que tuvimos la idea, comenzamos a generar un diálogo interno de posibilidad que hizo que ese sueño se pudiera materializar. Metáforas abordadas, solamente las voy a mencionar. La metáfora que habla sobre el inconsciente como una metáfora de la cultura. Otra metáfora es los amantes apasionados y fieles. Y la tercera es vivir de los recuerdos versus vivir de la imaginación. Y son dos cosas distintas. Porque el recuerdo es afectado, ¿ok? Por la interpretación. Es decir,
Muchas de las cosas que nosotros recordamos de nuestra infancia, sobre todo aquellas que nos marcaron de manera negativa, hay mucha evidencia que cerca del 80% de esos recuerdos traumáticos de nuestra infancia son simplemente sucesos que por no tener las herramientas emocionales en el momento, las interpretamos de manera errónea. Y partiendo de esa, digamos, de esa interpretación errónea, la forjamos como una realidad limitante que aún hoy en día, después de muchísimos años, nos sigue generando frustración y nos sigue generando quedarnos atrapados en creencias que nos limitan. ¿Ok? La integración metafórica acá es un poco más extensa. Aspecto de liderazgo. Cuando hablamos de impulsar el cambio, el líder que es ineficaz impone el cambio con órdenes y mandatos. A partir de ahora, todo el mundo tiene que hacer esto porque yo lo digo. Eso genera resistencia y un cumplimiento superficial. El líder transformador, que es el líder que utiliza la imaginación, usa esa imaginación para pintar una visión clara y atractiva del futuro. Comunica el porqué para generar ese deseo genuino de pertenecer al equipo, convirtiendo el cambio en una realidad, pero en una realidad poderosa porque es una realidad que estoy co-creando con ustedes. No es una realidad que estoy creando yo y que ustedes están adoptando. Es una realidad que todos percibimos como que la estamos creando entre todos. Permiso. En cuanto a la cultura organizacional, el líder ineficaz se queja de la cultura tóxica o resistente, pero intenta cambiarla con más reglas y controles. Es decir, quiero que seamos felices a la fuerza. Mientras que el líder transformador entiende que la cultura es lo que podría denominarse el inconsciente de la empresa. Así que busca reprogramarla a través del storytelling, es decir, a través de historias que transforman, celebrando comportamientos que reflejan la nueva visión y siendo él mismo ejemplo vivo de la cultura que desea. Lo que decía hace rato. Hay muchos líderes que te dicen qué hacer, que te dicen cómo debería ser un líder, que te dicen cómo es el compromiso, cómo se ve el compromiso, cómo se ve un equipo de alto desempeño, pero su conducta refleja todo lo contrario a lo que nos está exigiendo que nosotros hagamos. ¿Ok? En cuanto a la motivación del equipo, el líder ineficaz cree que puede obligar a la gente a estar motivada a través de la presión o de incentivos puramente económicos en el mejor de los casos, porque en la mayoría de los casos es mediante la amenaza. Mira, Eli, tú te quedas hoy a trabajar, a hacer horas extra, porque si no, mañana te vas a buscar otro trabajo. Entonces creen que eso es un factor motivador. Lo he dicho en las últimas clases varias veces. Esos líderes que saben que la meta puede ser 100 en un muy buen mes y que poniendo todo nuestro corazón podemos alcanzar 100 X, vamos a poner un número 100 y resulta que sabiendo que el tope real que podemos alcanzar es 100, le pongo una meta a mi equipo de 300. Y me dicen, Jimmy, es que le pongo 300 para que se motiven. Si yo conscientemente sé que ni porque deje de dormir y deje de comer y deje de ir al baño, no llego a 120, si tú me estás exigiendo que la meta es 300, lejos de motivarme, me va a generar una enorme frustración que probablemente haga que no te llegue ni siquiera a 80. ¿Ok? El líder transformador sabe que la pasión, la confianza y el compromiso son maravillosamente inconscientes, es decir, crea las condiciones de seguridad, de propósito y de autonomía para que estas cualidades florezcan de manera natural. Mis líderes, la confianza, la pasión y el compromiso no son cosas que se exigen, son cosas que se construyen, son el resultado de un ambiente de crecimiento creado por el líder y sus colaboradores. Resolución de problemas. Los líderes ineficaces se enfocan en el problema viviendo del recuerdo del error. Siempre buscan culpables y aplican soluciones del pasado. Son personas que vivieron digamos, un fracaso o un colaborador cometió un error y no importa los años que pasen, cada vez que vamos a hacer un nuevo proyecto, siempre salgo a decir, oye, Davián, acuérdate, espero que no vuelvas a cometer el error que cometiste hace 10 años que casi cierra la empresa. Pero si Davián hace algo positivo, ni siquiera es capaz de reconocérselo. Y si Daviana se le ocurre decir, bueno, jefe, yo tuve ese error hace 10 años, pero en los últimos 5 años he hecho estas 5 cosas positivas, siempre va a buscar la manera de opacarlo para que eso no se tome en cuenta. El líder transformador se va a enfocar más bien en la solución, viviendo de la imaginación y hace preguntas del tipo,
¿cómo sería el éxito o cómo podríamos nosotros alcanzar este objetivo desde otro enfoque distinto? Imaginemos el escenario ideal y trabajemos hacia atrás para poder llegar ahí. Es decir, vamos atrás a buscar digamos, de alguna manera, el conocimiento o qué aprendimos de las experiencias pasadas para poder traerlo acá como materia prima y poder construir el futuro. En cuanto al fomentar la innovación, los líderes ineficaces siguen la máxima de que si no está roto no lo arregles y su equipo vive del recuerdo de los éxitos pasados. Y si algo funciona medianamente bien, les aterra tratar de mejorarlo porque es mejor que funcione choreto a que después no funcione. Mientras que el líder transformador sigue la máxima que establece la carta de como no sabían que era imposible, lo hicieron. Protégelos y a los intrépidos e inconscientes, según la postdata que aparece en la carta, porque sabe que son ellos quienes, al imaginar lo imposible, crean el futuro de la empresa. Decía un comercial famoso de Apple, solo aquellos que creen en lo imposible son capaces de crearlo o de lograr lo imposible. Carta número 9 habla de la metáfora de la caperucita roja, la abuelita y el lobo feroz cuando van al terapeuta. El punto de partida aquí es la necesidad de buscar un guía. Esta carta es particularmente interesante porque utiliza una fábula universal para hablar del tema muy personal que a menudo es un tabú, que es la necesidad de pedir ayuda para poder crecer. ¿Ok? El punto de partida aquí es la necesidad como un guía. El autor aquí reconoce que aunque ha decidido cambiar y comunicarse con su inconsciente, no sabe cómo hacerlo. Esto establece la premisa fundamental de que la voluntad de cambiar no siempre es suficiente. A veces se necesita un método y una persona que nos ayude o que nos guíe. Aquí también habla sobre la lucha contra el estigma social y aquí Rovira ataca directamente el prejuicio en torno a pedir ayuda de manera profesional. Es decir, buscarnos un terapeuta, buscarnos un coach o un psicólogo y expone los miedos más comunes de ser visto como loco, como débil o como una persona que está rota. El miedo al juicio de los demás, qué van a pensar de mí, y la creencia errónea de pedir ayuda es admitir un fracaso o una imperfección latente. Esto es importante, mis líderes, que usted sea un profesional de alguna manera bien capacitado, no exenta de que usted es un ser humano. No le tenga temor a equivocar y tampoco tenga temor a levantar la mano y a decir, oye, no entiendo qué es lo que tenemos que hacer acá. O simplemente decir, mira, no tengo la respuesta a tu pregunta, pero dame oportunidad o dame un chance que yo investigo y te doy una respuesta de manera profesional. Si usted trabaja de manera independiente, si usted es un consultor y le hacen una pregunta y usted le dice a su cliente, mira, no estoy seguro, déjame validar y eso al cliente no le gusta o te dice, bueno, Jimmy, te estoy pagando para que me des respuestas, pues sencillamente es la clase de cliente que usted no debería tener en su cartera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a mí me encanta cuando yo le consulto a un profesional, no importa lo que me cobre ese profesional, si yo le hago una pregunta y me dicen honestamente, mira Jimmy, ese punto es muy delicado, así que dame chance para consultar aquí con el staff y te doy una respuesta. Eso a mí me genera muchísima más tranquilidad a que me respondan un tema delicado en un WhatsApp. A mí me da muy buena espina cuando un profesional, cuando una persona que me está asesorando me dice, Jimmy, dame tiempo para revisar y darte una buena respuesta. Así que ahí podemos de alguna manera cambiar ese paradigma, ¿ok? Una metáfora brillante y de múltiples capas sobre el desarrollo personal y organizacional tiene que ver con el cuento del lobo y la caperucita. Aquí el cuento es una metáfora bastante, digamos, frecuente de los guiones de la vida. Son historias y creencias inconscientes que nos contamos a nosotros mismos y que dicen nuestro comportamiento. Yo siempre soy el que resuelve todo, a mí nunca me toman en serio o ese tipo de frases de las generalizaciones. Y aquí, mis líderes, quiero hacer un pequeño paréntesis. He tenido esta semana tratando de escribir un artículo que ahorita que me estoy dando cuenta que tiene mucho que ver con esta metáfora, y es cómo se están de alguna manera desmantelando cómo se está desmantelando en la sociedad actual el uso del simbolismo, que históricamente ha sido de las cosas que más ha ayudado al ser humano a crecer. El uso del símbolo es valioso. Y una de las cosas que me está aterrando ahorita de las nuevas olas, sobre todo de los progresistas y los woke, es el hecho de cómo están de alguna manera desmantelando el lenguaje simbólico y tratando el lenguaje simbólico como algo nefasto.
¿ok? Y precisamente el lenguaje simbólico lo que le ha hecho a la humanidad es ayudarlo a tomar conciencia y a generar un criterio propio, es decir, a ser personas críticas. Si nosotros le quitamos al ser humano el carácter simbólico de muchas de las cosas que tenemos, vamos a ser una sociedad bastante sumisa porque no vamos a tener la capacidad de pensar por nosotros mismos y de ser críticos con el entorno. Es un paréntesis que quería hacer ahí. En esta carta hay como una especie de una hoja de ruta para un liderazgo un poco más consciente, ¿ok? En el aspecto del liderazgo, del autoconocimiento, el líder atrapado en el cuento o que está atrapado en la historia repite los patrones de liderazgo inconsciente. Es un lobo manipulador, una caperucita que evita el conflicto o una abuela que se queja de las circunstancias, mientras que el líder que va al terapeuta o ese líder que busca crecer se convierte en el minero de sí mismo en busca de feedback, tiene un coach o un mentor y es consciente de sus propios cuentos y cuáles son esas creencias que lo están limitando y que por supuesto está trabajando para liberarse de ellas. El aspecto de la cultura del equipo, permiso, en ese aspecto importante del liderazgo como cultura de equipo, el líder que está atrapado en el cuento permite que el equipo viva en un cuento tóxico. Aquí nadie se esfuerza, la culpa siempre es del otro, de tal departamento, fulanito no tiene cuidado y castiga o ignora a quienes piden ayuda. Cada vez que alguien pide ayuda, en vez de prestarle la ayuda, lo calificamos como incompetente o empezamos a usar términos que realmente no ayudan a la persona a crecer, ¿ok? Mientras que el líder que crece o ese líder coach destigmatiza la vulnerabilidad, fomenta una cultura donde pedir ayuda es una señal de fortaleza, actúa como ese terapeuta del equipo, como ese coach que los ayuda a identificar y a reescribir el cuento colectivo. Es decir, es una persona que constantemente nos está haciendo un llamado a resignificar las cosas que nos paralizan. Cuando hablamos del desarrollo de personas, el líder que está atrapado en el cuento etiqueta a los miembros del equipo en roles fijos. Él es el del conflicto, ella es la que nunca participa, él es el que siempre se atrasa. Mientras que el líder que va al terapeuta ve a cada persona como un individuo con potencial para cambiar su cuento. Así que lo ayuda, o en este caso ayuda metafóricamente a la caperucita del equipo, a encontrar su propia voz para poder empoderar a la abuela para que tome la iniciativa y guíe al lobo hacia una comunicación mucho más auténtica. Es decir, se hace mucho más responsable de los resultados y de cómo está interpretando su entorno. ¿Ok? Para afrontar el desafío, el líder que está atrapado en el cuento, ante una crisis, los personajes de este cuento reaccionan como siempre. La víctima se queja, el ingenuo es sorprendido y el manipulador busca su propio beneficio. Mientras que el líder que es coach, ante una crisis, hace una pausa y se pregunta, ¿qué cuento nos estamos contando sobre esta situación? Es decir, ¿cómo estamos interpretando lo que estamos viendo que está ocurriendo en nuestro entorno? Y se pregunta cómo podemos escribir un final diferente y mucho más poderoso, y eso hace que encarna el principio de Proust. Es decir, nos hacemos responsables y sé que la historia que estoy viviendo tengo el potencial de escribir el final que deseo de esa historia. Es decir, jamás nos ponemos en ese rol de víctima. Y cuando hablamos de responsabilidad, el líder que está atrapado en el cuento juega el papel de la víctima de las circunstancias, el mercado está mal y por eso yo estoy mal, la competencia es desleal y el mercado paralelo me está matando. Siempre hay algo externo que me está echando la cabra para el monte, ¿ok? Mientras el líder coach asume 100% de la responsabilidad, entendiendo que si cambia su enfoque, su estrategia y su mentalidad, es decir, si yo cambio, los resultados también va a cambiar. Es decir, si yo cambio, todo va a tender a cambiar. Carta número 10 en busca de talentos propios. Aquí habla de la paradoja de la gestión externa versus la gestión interna. En esta carta número 10, esa ausencia es una invitación profunda a la introspección y al autodescubrimiento de nuestros talentos propios, basados, por supuesto, en un propósito claro.
La paradoja de la gestión externa versus la gestión interna. Aquí el autor destaca cómo muchas personas son expertas en gestionar sus empresas y sus productos, pero que descuidan la gestión de su propia vida, de su talento y de su propia felicidad, y se convierten en tiempo, recursos de lo externo, pero no en lo más importante, que es de sí mismo. Es decir, hay personas que son extraordinariamente buenas administrando una empresa, pero son pésimas administrando su propia vida. Habla también de la necesidad del autoanálisis para evitar negar sin rumbo, o navegar sin rumbo, mejor dicho. Si no sabes hacia dónde queda el puerto, hacia dónde navegas, ningún viento te va a ser bueno, decía Séneca. Aquí es crucial dedicar un tiempo a reconocerse. Ese autoanálisis no es solo para los insatisfechos o las personas inteligentes, sino para quienes buscan una vida con una dirección, propósito y sentido. Integrando el conocimiento, aquí hay tres puntos importantes: el liderazgo basado en el autoconocimiento y las fortalezas, es decir, nos enfocamos en nuestras fortalezas para poder construirla y mejorar constantemente, de manera continua, y fomento del autoliderazgo y del desarrollo de nuestro equipo. Una vez que yo tengo ese autoconocimiento, conozco mis fortalezas y las desarrollo, acto seguido hago lo mismo, pero con mi equipo, para ayudar a mi equipo a que también desarrolle sus propios talentos. Y esto lo que genera es un liderazgo con propósito y con sentido, que parece que es el único liderazgo real que debemos construir. Carta número 11: tu vida es tu oportunidad siempre y cuando tú lo quieras así. Aquí habla de la honestidad con uno mismo. Y en esta carta, Rovira profundiza en la idea de que somos los creadores de nuestras propias oportunidades y responsables de nuestra actitud ante la vida. Habla de la honestidad con uno mismo, y en esta carta comienza abordando el tema del estrés del jefe, quien oculta su verdadera condición, y esto resalta la presión social y la dificultad de reconocer vulnerabilidades, pero también subraya la importancia de la honestidad personal para abordar los problemas de raíz. Somos creadores de oportunidades y de circunstancias, y este es un mensaje central, y es que no somos menos receptores de las oportunidades, sino que tenemos el poder de acercarlas o de crearlas y alejar las cosas que no queremos de nuestra vida. Y aquí la oportunidad es una convivencia de lugar y tiempo, una convergencia de lugar y tiempo que podemos crear de nosotros de manera activa. Las metáforas abordadas en esta carta me da mucha risa porque usa un término que utiliza mucho Camilo Cruz, que es la victimitis. Las personas que viven buscan siempre, en cualquier ámbito de su vida, ser siempre las víctimas. La vida no como una amenaza, sino que la vida ocurre constantemente. Cambiar nuestro chip, es decir, cambiar y pasar de un rol de víctima a un rol de persona que es capaz de afrontar sus dificultades de manera bastante estoica. Quitar las sábanas y las cadenas que amenazan a los fantasmas, es decir, dejar de estar viendo amenazas donde no existen, y donde sí existe una amenaza es conectar con nuestras fortalezas para ver cómo podemos sobrellevar de de esa cuestión que está en contra, ¿ok? Tener la caña y el anzuelo a punto quiere decir que no estemos sentados de manera pasiva esperando que las cosas sucedan o que las oportunidades lleguen, sino que tenemos que ir a pescar esas oportunidades, ponernos las botas, lanzarnos al bote y lanzar la caña para poder pescar. Hay muchas personas que se quejan de que la situación no está bien, pero no hacen realmente nada, no tienen ni siquiera un pequeño anzuelo a ver si pescan algo en el mar de posibilidades que puede haber ahorita. ¿Ok? Integrando el conocimiento, tres puntos importantes a considerar: desarrollar una mentalidad de liderazgo proactivo, que sería algo como ser antivíctima, es decir, como líderes no podemos caer en ese rol victimario todo el tiempo. Impulsar la creación activa de oportunidades. En nuestra metodología Salto, vamos desde el sentido hasta la oportunidad, es decir, todo el trayecto que tenemos que transitar para ser nosotros creadores de todas las oportunidades que deseamos. No solamente tener el olfato de cuando se presenta una oportunidad, aprovecharla, sino también tener esa fortaleza para poder ser nosotros mismos los que creamos las oportunidades que necesitamos. ¿Ok? Liderazgo basado en la actitud y en la percepción, es decir, siempre tenemos que tener una actitud de que podemos y que tenemos los talentos y de alguna manera, las cosas que necesitamos para salir adelante, y tener la actitud de siempre buscar que nuestra percepción sea la mejor ante las circunstancias que estamos viviendo. Carta número 12 habla de tu principal condicionante, lo que tú crees que eres o lo que crees ser.
y habla de la falsa idea que tenemos sobre quiénes somos nosotros mismos. El núcleo de esta carta es una idea poderosa y liberadora. Nuestra mayor barrera para crecer y ser felices no es externa, sino interna. La falsa idea que tenemos sobre quiénes somos, una identidad construida por otros y que hemos aceptado como que es propia. También habla de la identidad como un constructo externo y aquí Rovira afirma que nacemos con una página en blanco y que nuestra percepción de nosotros mismos es escrita por las personas que nos rodean en la infancia, nuestros padres, familiares, educadores, amigos. Y es una identidad auténtica, no es una identidad auténtica, sino más bien una identidad heredada y tristemente en muchas oportunidades impuesta. Y también habla aquí del poder del no y lo prohibido a través de dos ejemplos contundentes. La carta ilustra cómo nos condicionan para no explorar y no arriesgarnos, ¿ok? Primero habla del diario del niño y aquí muestra un mundo donde toda iniciativa, curiosidad y experiencia es prohibida y la conclusión del niño es, ¿para qué vine al mundo si todo está prohibido? Y segundo, el estudio de las 35 veces. El dato de que un niño escucha no un promedio de 35 veces al día de los primeros 8 años de su vida. Y es una estadística que es brutal y que demuestra cómo se nos está programando o cómo se nos ha programado para la inacción y el miedo a vivir. ¿Ok? La sobreprotección no nos protege, nos hace daño. Metáforas abordadas, me encantan las metáforas abordadas en esta carta. El patito feo, el encuentro con los cisnes y el despertar. Y básicamente, para no extenderme más, para no extenderme mucho, esa historia que todos leímos de chiquito, el patito feo, no hablaba de que el patito realmente no era feo, sino que era un cisne que estaba en un ambiente inadecuado. Y eso nos pasa, o le pasa a muchísimos profesionales, que son cisnes y están en un estanque lleno de patos. Y entonces, claro, cuando tú te destacas constantemente, lejos de generar, digamos, lo que todos deseamos cuando nos esforzamos, que es reconocimiento, cuando usted está en un ambiente en el cual el único que se destaca es usted, es como decir el bicho raro. ¿Ok? Y lejos de conseguir el apoyo, lo que hace es que las personas le trunquen el camino porque lo que usted está haciendo es mostrándole de alguna manera en el espejo lo fracasados que son y lo incompetentes que pueden llegar a ser. Integrando el conocimiento, desarrollar una mentalidad es la misma prácticamente, impulsar la co-creación de oportunidades, liderazgo basado en la actitud y en la oportunidad. Me gustaría escucharlos, mis líderes. ¿Cómo les ha ido con este libro? Si tienen alguna duda o comentario, es el momento. Hola Jimmy, buenas noches. Rafa, Wow, es que es tanta información, o sea, y toda tan interesante que uno se queda como mudo. Pero me hizo mucho clic cuando hablabas de los líderes que etiquetan al equipo, o sea, decir, bueno, tal persona es así, esta, no sé, no es innovadora, esta es lenta, esta no sé qué. Y en vez de enfocarse en que, bueno, justamente su rol de liderazgo es em, guiar a esa persona a ser su mejor versión, ¿no? En vez de enfocarse más bien en etiquetarla y dejarla allí. ¿cómo te suena a ti? Pasa, pasa mucho en Molina, pues que em, creo que todos tienen una etiqueta en Molina y no veo que haya como ese enfoque a hacer que las personas mejoren, ¿no? En vez de criticarlas. Las etiquetas tienen digamos, una razón de ser, igual que los estereotipos, Rafa. ¿Qué crees tú que es el punto, digamos, positivo en términos psicológicos de las etiquetas que se usan y es muy común en las organizaciones? ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees tú que es el mensaje de las etiquetas? Tanto positivas como negativas, porque a veces ponemos etiquetas positivas, como el colaborador, el que siempre está comprometido. Ujú. ¿Qué busca la etiqueta?
Wow. Como culpar, ¿no? Bueno, la negativa, ¿no? No, la En vez de negativa. buscar Fíjate la paradoja, la negativa y la positiva tienen, tienen el mismo, la misma razón de ser. cuál. La razón de ser de las etiquetas es marcar. ¿Qué hace una etiqueta? Marcar. Tú cuando estás, Ajá. cuando compras un poco de condimentos, ok, tú cuando los compras a lo mejor en los 5 minutos que tienes las bolsitas sabes que es curry, sabes que es pimienta, sabes que es esto, pero si tú no llegas a tu casa a colocar esas especies por separado y ponerle una etiqueta, el día de mañana puede que te cueste reconocer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros los seres humanos para entender algo necesitamos tener otra cosa para compararlo. Entonces las etiquetas sirven para identificar y poder comparar. Si yo te pongo a ti la etiqueta de colaborador, bueno, Rafael es el más colaborador de Molina, esa etiqueta de colaborador lo que me está permitiendo a mí es tener un baremo para poder decir si Eli es más o menos colaboradora que tú. Si yo digo Rafael es impuntual o Rafael es irresponsable, que es sería una etiqueta negativa, digo, cónchale, Rafael es irresponsable. Cuando Joffer empieza a ser irresponsable, para yo saber qué tan irresponsable es Joffer, yo lo comparo con la etiqueta más cercana, que es Rafael. Entonces, las Ok. etiquetas sirven para marcar. Y cuando en una organización necesitamos andar marcando gente, es porque necesitamos como cultura organizacional, tener baremos para poder identificar cosas. Y eso pasa en organizaciones donde no hay esos equilibrios que necesitamos. Porque en una organización donde hay equilibrios y donde hay roles bien definidos, no necesitamos andar marcando gente. No sé si me estoy dando a explicar. Sí. ¿Ok? Cuando no hay reconocimiento, hay marcas. Es como que dice el chisme de la organización. El chisme dentro de una organización lo que te dice es que en esa organización no existe la comunicación. Como no hay comunicación, como no nos comunicamos, se genera Ujú. porque no somos capaces de tener una conversación de adultos. Mira, Rafael, necesito hablar contigo, sino que es preferible invitar a Jofer a tomar un café para decir las cosas que te tengo que decir a ti. Lo conversamos en la última formación que tuvimos. Ok. Colaboradores que viven quejándose de lo malo que es la empresa en el pasillo, pero no se atreven de ir al gerente general, tocarle la puerta y decirle, mire, señor fulanito, ¿sabe cómo es la broma? Yo necesito un aumento, porque yo le he generado este valor a la organización y gracias a mí la facturación este año ha estado el triple y por eso yo me merezco un reconocimiento y me merezco un bono y me merezco que me suban el sueldo. Como saben que no hay argumentos como para yo tocar la puerta, es más fácil ir a donde Daviana, tomarme un café y decirle, oye, Daviana, esta empresa no sirve para nada. ¿Cómo es posible que me estén haciendo esto y esto y aquello? Yo no puedo hacer un cambio porque yo soy no sé, yo soy el que pone los bombillos. Yo no puedo tomar decisiones. Entonces, ¿para qué me dices a mí que la empresa no sirve y que la empresa debería mejorar los sueldos? Lo conversamos en la formación. Si Ok. yo O sea, un cambio, tengo que hablar. quedarse en quedarse en la etiqueta es como, con el símil de la comunicación, es como que, bueno, no tienes un plan de desarrollo, entonces prefieres etiquetar y ya, y no haces el trabajo del líder, sino lo que haces es que criticas y etiquetas y listo. Claro, porque es que la etiqueta, Rafael, también tiene un doble propósito, porque la etiqueta no es que te la dicen a ti en privado, no es que si tú eres colaborador, automáticamente lo sabes tú y tu jefe que fue el que te puso la etiqueta. Toda la organización sabe que tu etiqueta es colaborador. ¿Y qué pasa con los que quieren ser colaboradores? Que se van a acercar más a las conductas que tú reflejas para ser percibidos como colaboradores, y aquellas personas que no quieren colaborar y que quieren irse al otro extremo, ¿qué van a decir? ¿Cuál va a ser la etiqueta que te van a poner? Porque una etiqueta lo que hace es generar otras etiquetas. Mm, ¿Qué etiqueta le ponen los que no van a poder llegar a ser colaboradores como Rafael? ¿Qué etiqueta te ponen? a ver, Usted la sabe, Rafa. los que no son colaboradores, wow, eh,
El flojo, Jimmy, O flojo no, al revés. Sí, el sí, que no colabora. el que no E- colabora, ¿cómo va a leer la ego- etiqueta de colaborador? egoísta. No. ¡A la bola! Ah, Ajá. Entonces yo resignifico la etiqueta, ¿ok? Entonces, si yo no quiero colaborar, porque en mi gen no está la colaboración y yo sé que la etiqueta de Rafael es colaborador, cuando a mí me pregunten, oye, ¿qué es colaborar? ¿Cómo colabora Rafael? Yo decía, no, Rafael no es ningún colaborador. Rafael lo que es un jalabola. ¿Se entiende? ok. Entonces, ese es la naturaleza psicológica inconsciente de las etiquetas organizacionales. El que se quiere alinear busca la etiqueta para alinearse y el que no se quiere alinear lo que hace es resignificar la etiqueta. ¿Te acuerdas cuando hablábamos sobre ser cómplice o ser leal? Ujú, Bueno, lo mismo pasa. Si yo te digo a ti que tú eres una persona leal y yo no me quiero identificar con la lealtad, porque yo no le soy leal a nadie, ni a mi perro le soy fiel, le soy leal, ¿ok? Ni a mis padres le soy leal, voy a resignificar tu etiqueta de lealtad y te puedo decir, en el mejor de los casos, que eres un cómplice de todas las locuras que se le ocurren a la organización. exacto. O un pendejo. Exacto. O un pendejo. No, Rafael, lo que es un pendejo. Entonces, la etiqueta también sirve para identificar el nivel de alineación que tienen las personas. Más sencillo es capacitar y comunicarnos, pero cuando el líder no tiene las herramientas para dirigir esos procesos de cambio y transformación, usa lo más barato, que es el uso de las etiquetas. Ok. ¿Ok? Y la etiqueta verbalizada es lo que llamamos groseramente la comparación. Cónchale, Eli, yo quisiera que tú colaboraras como colabora Rafael. Lo mismo pasa con los padres. Como los padres en la mayoría no tienen las habilidades emocionales para poder guiar a su hijo, lo compara. Oye, Ujú, Eli, tú puedes ser, oye, tú puedes ser más aseada como tu primita Daviana, que ella tiene todo organizadito. Tú sí eres berro, tú sí eres desordenada. O Joffer, oye, Joffer, tú no puedes ser inteligente como tu primo Rafael. Es exactamente lo mismo. No tengo la herramienta emocional y lanzo una etiqueta para ver si Joffer hace el trabajo y él mismo ve a su primo y se pone a estudiar como estudia su primo. Las etiquetas también es un reconocimiento de incapacidad organizacional. exacto. ¿Ok? Cuando no hay capacidad organizacional, pues sencillamente no nos queda de otra sino utilizar instrumentos rudimentarios como las etiquetas para ver si la gente hace el trabajo y se alinea con las etiquetas que queremos. ¿Se capta? Sí, sí. John Maxwell pone una metáfora que lo voy a sacar del contexto de Maxwell para introducirlo en este contexto. Maxwell dice que el camino de conseguir líderes, hay como que dos maneras metafóricas de buscar un líder. Una es sabiendo, transformándome yo en un líder y sabiendo identificar líderes para yo buscarlos. Y otra manera es que yo me quede, como quien dice, sin hacer nada y esperar que los otros líderes me consigan a mí como líder. Y él pone la metáfora de cuando él estaba iniciando en el mundo de las conferencias y lo mandaban y se iba para otro país a dictar conferencias. Él decía que él se daba cuenta que habían dos tipos de personas cuando lo iban a buscar en los aeropuertos. Uno era la persona que sencillamente ponía un cartel y en el cartel ponía John Maxwell y se paraba así a esperar que John Maxwell hiciera el esfuerzo de buscar, oye, aquí me va a venir a recoger y a leer todos los letreritos, ¿ok? Es como que yo estoy aquí, búscame tú a mí. Y John Maxwell decía, mira, otra persona es la que decía, usted tiene que buscar a un orador, a un escritor llamado John Maxwell, y la persona responsable de irme a buscar, agarraba un libro, buscaba la parte de atrás donde está mi foto, identifica, así luce John Maxwell, y en vez de poner un papelito, llegaba al aeropuerto sabiendo quién era John Maxwell, lo buscaba, y le decía, señor Maxwell, lo vine a buscar. Entonces son dos maneras de tratar de llegar al mismo objetivo. Obviamente el que pone el papelito, John Maxwell está dándole la responsabilidad al otro de que lo consiga y eso es lo que hago yo cuando pongo una etiqueta. Yo en vez de ver cuáles son las conductas observables de una persona colaboradora y cómo logro ser más colaborador y vengo y agarro mi equipo y lo capacito y le digo, mira, un colaborador hace esto, esto, esto y esto. Y tú, Eli, no tienes ni la mitad de las características.
te voy a dar las herramientas para que tú desarrolles las características que tiene una persona colaboradora. Y no identificar quién es el colaborador pegarle el La letrero etiqueta y no hacer nada. en el trabajo. Y no hacer nada al respecto, exacto, porque justo ahí es donde está El la meollo. diferencia. Ahí es donde- Sí, de ser un líder, que ser un líder requiere de trabajo, ¿no? O sea, un trabajón. exacto. Gracias, Rafa. Por cierto, Ah, gracias a ti. y tuve reunión trabajando con Margarita y pasé 2 veces por tu puesto y oye, Rafael no está. Y eso que Margarita, No, estaba yo reunido hoy, Sí, sí, después le dije a Margarita, voy para allá, salgo de esta reunión, voy para allá para Molina. Y me dijo, estoy con Rafael tomándome un café donde Robert. Y yo apurándome para tomarme ese café y no pude salir temprano y llegué a Molina, creo que como a las 2:00 y pico. Y pasé por tu oficina y me imagino que estabas reunido. no pude ir porque tenía un tema con el gato. Lo tuve que llevar al veterinario, bueno, un tema allí. Ah, ok, ok. ¿Cuántos días le quedan al gato? Bueno, yo creo que vamos a ver si, si sobrevive, porque lo veo maldito, pero no, está bien. Los exámenes le salieron bien y nada, este, esperemos que mejore. Está bien, Rafa, gracias. Creo que mañana tengo que pasar otra vez a reunirme otra vez con Margarita. Final Ah, de, bueno, mañana. final de la tarde. Debería pasar allá tipo 4. Sí, Ok, todo sale bien. dale, mañana sí estoy. Dale. Gracias, Rafa. Gracias, mis líderes. Un ¿Alguien abrazo. tiene algún Chao, otro Eli. comentario antes de concluir la sesión de hoy? Rafa, hola. Hola, Eli. Ajá, mis líderes. Semana que viene, clase de maestría. Seguimos trabajando los seminarios de pensamiento o de estilos de pensamiento. La semana que viene le toca la comparación pensamiento realista versus pensamiento estratégico. Rafa, tú que estás aquí presente, por favor, recluta a los líderes que estuvieron en la formación, porque creo que realista y estratégico no lo vimos en la formación de ustedes. Son dos tipos de pensamiento que no trabajamos. Así que les Ok. quedaría perfecto como complemento de cuando hicimos los seminarios con ustedes de trabajo de pensamiento, de tipo de pensamiento. Aunque creo que sí vimos el pensamiento estratégico, pero sería bueno Sí, entonces, hoy, el hoy, estratégico no lo vimos, pero sí sería bueno que vieran la comparación y el contraste con el pensamiento realista. ¿Ok? hoy había, bueno, hoy invité a él, hoy hice mi trabajo, pero no tuve éxito. ¿Lo tuviste? Invité a él y motivé a Aymara también, pero Aymara tenía un problema con el internet, entonces no se pudo conectar. Pero sí, Yo vi a por lo Carmen, menos, yo vi hoy a Carmen en la reunión, a Carmen y a Vanessa. La saludé, ok, hablé con ellas un ratico, pero a mí se me olvidó recordarles que tenían sesión hoy. Así que bueno, ok, de todas maneras, la semana que viene te recuerdo, bueno, cuando tú veas, como decimos la semana antes pasada, cuando tú veas la invitación en el grupo, le jalas las ajá, orejas ahí y le dices, mira muchachos, vamos a ponernos serios porque estamos muy flojos. Como dices seguro. tú, el trabajo de liderazgo no es un trabajo que se hace esporádicamente, es un trabajo de todos los días. Sí, Así que bueno, mis líderes, nos vemos la semana que viene. bueno, hasta luego. A descansar. Gracias por aquí. Gracias, Jimmy. Gracias, Jofre. Gracias a todos. Hola, Jofer. Hola, Eli. Que tengan linda noche. Igualmente. Chao, Diana. Nos vemos mañana en la oficina. No conozco a Daviana, pero chao, Daviana.